Los obispos de Estados Unidos refuerzan las normas sobre los funerales católicos. ¿Qué tal? Soy Mario Vázquez, capellán clínico y dula del final de la vida. Este es un espacio de conversaciones abiertas sobre la muerte, los procesos de morir, la enfermedad, el duelo y también el legado. El tema de hoy ha despertado preguntas y preocupaciones entre las familias católicas y es por eso que estoy abordando este tema en estos momentos. La pregunta es, ¿por qué algunos obispos de Estados Unidos están reforzando las normas para los funerales católicos? Y lo quiero explicar al respecto. Así que en los últimos meses, diferentes diócesis a lo largo de Estados Unidos han observado prácticas que se apartan de lo establecido por la Iglesia. Elogios extensos dentro de la misa, velaciones realizadas en lugares o momentos no previstos, cenizas conservadas en las casas, restos divididos entre los familiares, es decir, las cenizas un poquito para uno, un poquito para otro lado, para que cada hijo tenga parte del todo que fue en las cenizas. Entonces, entre convertidas en joyas o dispensas en lugares significativos. Perdón, dispersadas en lugares significativos, por ejemplo, en el lago, en la montaña, en el jardín, en el mar, etcétera, etcétera. Para algunas personas estas normas pueden parecer demasiado estrictas. Sin embargo, para comprenderlas es necesario preguntarnos o realizar varias preguntas. ¿Qué representa realmente un funeral católico? ¿Es solamente una ceremonia para recordar a una persona? ¿Es una celebración de su vida? ¿Es una reunión para despedirnos del ser querido? ¿O es principalmente un acto de fe y oración? Así que explicaré qué está cambiando, qué permanece igual y cómo pueden las familias católicas prepararse para evitar conflictos en uno de los momentos más dolorosos de su vida, que es perder a un ser querido. Así que, primero, ¿qué está sucediendo? Debo aclarar algo importante. No estoy hablando de una única norma nacional nueva prolongada por todos los obispos de Estados Unidos. No es nacional. Algunas diócesis o obispos en sus diócesis lo están implementando. Y lo que está sucediendo es que varios obispos diocesanos han publicado decretos o políticas para corregir lo que consideran prácticas irregulares o anomalías litúrgicas. Por ejemplo, la diócesis de Springfield, Illinois, Johnston, Ohio, Worcester, Massachusetts y Charlotte, Carolina del Norte, han actualizado normas relacionadas, por ejemplo, las velaciones dentro de las iglesias, los elogios durante la misa del funeral, el trato de los restos cremados, el entierro desde las cenizas, el uso y administración de cementerios y columnarios católicos. Columnario se refiere más a donde ponen la ceniza de los restos de la persona. Por ejemplo, en la diócesis de Springfield, el obispo Thomas Paprocki estableció nuevas políticas que entraron en vigor el 1 de julio, es decir, hace unas semanas. El obispo explicó que algunas costumbres locales habían comenzado a alejarse de la estructura establecida por la iglesia. Estas disposiciones no pretenden eliminar la participación de la familia ni hacer más doloroso el funeral. Su propósito es declarar, más bien, si su propósito declarado es conservar el significado cristiano de las exequias y evitar que la liturgia se transforme únicamente en la ceremonia social o una celebración de la vida. Así que las tres partes del funeral
católico. El orden de las exequias cristianas representa tres principales momentos. Por ejemplo, el primer momento, la vigilia por el difunto. Generalmente se realiza durante la velación, frecuentemente en la funeraria y antes del día del funeral. La comunidad acompaña a la familia, escucha la palabra de Dios, recuerda al difunto y ora pidiendo consuelo por él y fortaleza para no consuelo por el difunto, sino por la familia. Este es uno de los momentos más apropiados para que los familiares, para que los familiares y amigos compartan recuerdos personales, anécdotas y testimonios sobre la vida de su ser querido en la funeraria durante las exequias, durante la vigilia. Exacto, no la vigilia del difunto, sino después, pero antes del funeral, es decir, antes de la misa, por decirlo así. Segundo, la liturgia de exequias puede celebrarse dentro de una misa o cuando existan razones particulares como una liturgia sin misa, lo que se llama en el mundo católico una paraliturgia. Se realiza todo, hay lectura, hay predicación, nomás no hay la consagración que se hace. Y esto es una paraliturgia, es una liturgia sin misa, por decirlo así. Esta es la celebración central. La comunidad da gracias a Dios, proclama la muerte y resurrección de Jesucristo, pide misericordia por el difunto y acompaña espiritualmente a quienes están en duelo. La persona fallecida es importante, pero el centro de la liturgia es Dios y el misterio pascual es Cristo. Y como tercer punto, el rito de la sepultura. Se celebra en el cementerio, obviamente, en el mausoleo o columnario, donde descansarán el cuerpo o los restos de las cenizas. No es una parte opcional o secundaria. Es el momento en el cual la comunidad encomienda los restos mortales a su lugar definitivo, que es el cementerio o el columnario, con la esperanza cristiana de la resurrección. La Iglesia considera que estos tres momentos forman parte de una sola experiencia de despedida, de oración y de fe. La explicación oficial de esta estructura puede consultarse en el resumen de los ritos funerarios de la Conferencia Episcopal Norteamericana. Ahora, ¿por qué se están limitando las velaciones dentro de las iglesias? Bueno, pues algunas familias desean realizar la velación dentro del templo inmediatamente antes de la misa. Puede parecer algo práctico. Las personas llegan a un solo lugar, acompañan a la familia y después participan en la liturgia, es decir, de la misa. Sin embargo, algunas diócesis consideran que esto mezcla dos momentos que tienen propósitos diferentes. Por ejemplo, la diócesis de Springfield ya no permite la visita o velación dentro del templo el mismo día de la liturgia. La vigilia debe realizarse antes, mientras que el día del funeral se reserva para la procesión de entrada y la liturgia. Mientras que en la diócesis de Youngstown también prohibió las velaciones en edificios e instalaciones parroquiales desde diciembre de 2025. Y apenas nos estamos enterando, ya llevamos año y medio, ¿no? Su decreto explica que el templo es un espacio sagrado destinado principalmente para la oración, la proclamación de la palabra, los sacramentos y la Eucaristía. Así que la diócesis permite que la velación se realice en una funeraria o en un lugar apropiado. Puede consultarse el decreto informativo de la diócesis de Johnstown. En algunos estados de Estados Unidos, o sea, fuera de lo que es la administración de las diócesis, se permite hacer la velación en las casas, el velorio o velar al difunto.
Ahora, esto no significa que todas las diócesis de Estados Unidos tengan exactamente la misma política. Las familias deben preguntar a su propia parroquia antes de hacer los respectivos arreglos. Ahora, el elogio fúnebre y las palabras de recuerdo, este es un tema como parte de los puntos que algunas diócesis o obispos han mencionado. Este es uno de los puntos que puede causar mayor confusión. Un elogio fúnebre suele centrarse en hablar de las cualidades, los logros, la personalidad, los recuerdos de la persona fallecida. Estas palabras, perdón, pueden ser hermosas, obviamente, necesarias para la familia. Sin embargo, la misa de funeral no tiene como propósito declarar en la persona que ya está en el cielo, canonizarla formalmente, convertir el altar en un escenario para contar anécdotas. Hay quienes que así lo hacen. La familia debe proclamar la esperanza cristiana, iluminar el misterio de la muerte desde el Evangelio y ayudar a la comunidad a confiar en la misericordia de Dios. Así que la homilía debe proclamar la esperanza cristiana, iluminar el misterio de la resurrección. Uh, también puede, del misterio de la resurrección y la muerte desde el Evangelio y ayudar a la comunidad a confiar en la misericordia de Dios. Algunas diócesis distinguen entre un elogio y unas palabras breves de recuerdo. Estas últimas de recuerdo deben ser breves y respetuosas, hablar de la vida del difunto, dar gracias a Dios, evitar comentarios inapropiados o demasiados privados, no sustituir la homilía, no presentar, como certeza que la persona ya alcanzó la salvación eterna. Así que, por ejemplo, en la diócesis de Springfield, las palabras de recuerdo deben entregarse al párroco con al menos 3 días de anticipación. Una vez aprobadas, solamente el sacerdote o el diácono las leerá. Los familiares pueden ofrecer un elogio más personal durante la vigilia, en la funeraria o durante la recepción después del entierro. Estas disposiciones aparecen en la política oficial de la diócesis de Springfield. Puedes leerlo si usted vive ahí. Esto no pretende silenciar a la familia, busca colocar cada expresión en el momento más adecuado. La liturgia para la oración y el misterio cristiano, la vigilia o recepción para los recuerdos personales, ¿sí? Una cosa es la misa y otra cosa es ya cuando lo van a sepultar en la funeraria y pueden hablar de su recuerdo, de las virtudes, de lo maravilloso que fue esa persona. Pero no en la misa, ¿ok? Esto es lo que están diciendo los obispos, o estos obispos, no todos, pero estos obispos. Ahora, la Iglesia Católica permite la cremación porque este es un tema de discusión muy frecuente que escucho en las familias católicas, más si por ejemplo llaman a su país de origen y luego hablan de cómo va a ser y todo, entonces dicen, no, es que la cremación es un pecado, o no, la Iglesia no permite. Quiero aclarar aquí, la Iglesia Católica sí permite la cremación siempre que no se elija como una forma de negar la fe cristiana, la dignidad del cuerpo o la misma resurrección. Sin embargo, la Iglesia continúa manifestando su preferencia por el entierro del cuerpo, por supuesto. La razón no es que Dios sea incapaz de resucitar el cuerpo que está cremado. La cremación no impide la resurrección. Por eso es que la Iglesia autoriza la cremación. La razón es simbólica, espiritual y comunitaria. El cuerpo fue parte integral de la persona. Recibió el bautismo, expresó su amor, trabajó, sufrió, abrazó, oró y recibió los sacramentos. Por eso, cuando es posible, la Iglesia prefiere que el cuerpo esté presente
durante la liturgia, es decir, durante la misa, y que la cremación se realice posteriormente. Si la cremación ocurre antes, las cenizas pueden estar presentes de acuerdo con la disposición del obispo diocesano de su diócesis. Ahora, ¿qué se puede hacer con las cenizas? Bueno, las cenizas deben recibir el mismo respeto fundamental que se ofrece si está el cuerpo completo del difunto. De acuerdo con las normas generales de la Iglesia, debe depositarse en un lugar sagrado y permanente. Una tumba, un mausoleo, un columnario, un espacio aprobado por la autoridad eclesial. Ahora, normalmente no se permite, escuche bien, normalmente no se permite, y eso aunque el enfermo, sí, tírenme acá, papá, mire, esto es lo que dice la Iglesia, las normas. Se va a respetar, al final de cuentas usted es el familiar, usted va a hacer lo que usted quiera, pero la Iglesia tiene sus reglas y emite sus reglamentos en torno a este tema. O sea, ¿qué no se permite? Dispersar en el mar, en el campo, en la montaña, en el aire, en el lago, los restos de las cenizas. Dividirlas entre las familias, hacer un pedacito, un cachito para ti, otro para ti y otro para ti, para que nadie se pelee. No. Conservarlas de forma indefinida en una casa. Tampoco se permite. Colocarlas dentro de joyas u objetos conmemorativos. Mezcladas con las cenizas de una mascota, por ejemplo, aunque haya sido muy querida la mascota para el enfermo o el difunto, convertirlas en artículos decorativos. Yo he visto, sí, que tienen una cadenita y algo aquí. Oh, ¿qué te dice? Oh, traigo las cenizas de mi papá o de mi mamá. ¿Por qué? Porque lo quería mucho. Ok. ¿Por qué tanta preocupación? O sea, decir, ¿para qué tanto? Porque la iglesia considera que las cenizas no son un recuerdo ni una propiedad sentimental. Son restos humanos y merecen un destino digno, identificable, permanente y respetable. Además, una sepultura permite que las siguientes generaciones sepan dónde se encuentran los restos de su ser querido, le puedan visitar y continuar orando por el difunto. La Conferencia Episcopal Americana explica el trato de los restos de cremación y la instrucción vaticana de Ad Resurgendum cum Christo presenta las razones doctrinales. Por ejemplo, en el 2023 el Vaticano aclaró que la autoridad eclesiástica podrá evaluar situaciones excepcionales relacionadas con una porción mínima de las cenizas. Esto no significa que cualquier familia puede dividirlas por decisión propia. Requiere la intervención y la aprobación de la autoridad eclesiástica competente. Además, una diócesis puede establecer normas particulares restrictivas. Por eso, antes de dividir, trasladar o disponer las cenizas, debe consultar directamente con su parroquia o su diócesis. ¿Qué deben hacer las familias? La muerte casi siempre llega acompañada de cansancio, confusión, presión económica, decisiones urgentes que hay que hacer. Por eso es recomendable hablar de estos temas antes de que ocurra la crisis, antes de que ocurra el fallecimiento. Por eso estamos los capellanes y las dulas del final de la vida planeando, y por eso he estado haciendo videos, haciendo reels, haciendo ese tipo de videos educativos. Así que las familias católicas pueden tomar las siguientes medidas: conversar con el párroco antes de contratar todos los servicios, preguntar qué normas particulares existen en la diócesis, informar a la funeraria que desea unas exequias católicas completas, decidir dónde se realizará la vigilia, elegir un cementerio, mausoleo o columnario para que el cuerpo o las cenizas descansen, preparar con anticipación las lecturas y la música de la liturgia permitidas, preguntar dónde y cuándo podrán compartir los recuerdos familiares, no dispensar, no dividir las cenizas sin consultar previamente con la autoridad eclesiástica.
expresar por escrito los deseos funerarios y comunicarse con la familia. También considerar la posibilidad económica y solicitar ayuda pastoral cuando sea necesario. Así que la preparación anticipada evita que los familiares tengan que discutir estas decisiones mientras están viviendo un duelo pues muy intenso, porque no es nada fácil. Por eso entramos el trabajo de nosotros los campellanes y las dulas del final de la vida, ¿sí? Contrate un capellán, contrate una dula del final de la vida para que le ayude a organizar todo esto. Así que estas normas no deben aplicarse con frialdad, dureza o falta de comprensión. Una familia que conserva las cenizas en su casa posiblemente no lo hace por desprecio, quizás porque no conoce las normas, no cuenta con los suficientes recursos económicos o todavía no se siente emocionalmente preparada para desprenderse de la urna. Una persona que quiere hablar durante la misa posiblemente no desea alterar la liturgia. Tal vez necesita expresar públicamente cuánto amó a quien acaba de perder. La respuesta pastoral no debe comenzar con una condena, debe comenzar escuchando, explicando y acompañando. Así que acompañar tampoco significa ignorar el significado de los ritos. La iglesia desea enseñar que un funeral católico es mucho más que recordar una vida pasada, es encomendar una persona a la misericordia de Dios, sostener a la familia quebrantada por la pérdida y proclamar que la muerte no sea la última palabra. La liturgia no elimina nuestros recuerdos, los coloca dentro de una esperanza más grande, que es la resurrección. La sepultura no significa olvidar, significa confiar. Y tratar dignamente el cuerpo o las cenizas es reconocer que esa persona no fue un objeto, sino un ser humano amado por Dios y querido por su familia, por sus amigos. Por eso la pregunta final no debe ser solamente ¿qué queremos hacer con nuestro ser querido? También debemos preguntarnos ¿cómo podemos honrar desde nuestra fe católica, respetar su dignidad y permitir que la comunidad continúe orando por él? Recordemos siempre que las normas pueden variar entre diócesis. Cuando llegue el momento de organizar un funeral, lo mejor será consultar directamente con el sacerdote o la parroquia en general, donde usted viva o la más cercana. Así que tenga en consideración esta situación que se ha presentado. Es una reflexión en torno a la documentación que ha presentado algunas diócesis de Estados Unidos. Gracias, soy Mario Vázquez Puga, capellán clínico y dula del final de la vida. Gracias por acompañarme en este espacio donde hablar con respeto y esperanza sobre la muerte, el proceso de morir y el legado. Nos vemos en la próxima.